Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Antes de la muerte de Cristo, el adorador solo podía ingresar hasta el atrio. Cristo nos ha abierto camino al trono de la gracia. El altar, la fuente y el atrio simbolizaban esas verdades eternas del Evangelio. Perlas del libro de Éxodo. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al estudio del capítulo 38 del libro de Éxodo, rogamos, Señor, tu dirección. Rogamos que tú nos ilumines para entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 38 del libro de Éxodo. Recuerden, todo el diseño del tabernáculo hacía hincapié en la santidad de Jehová. Dios establece cada uso de cada uno de los espacios, de cada uno de los mobiliarios. Dios es quien dice qué es sagrado y qué no es sagrado, qué es santo y qué no es santo. ¿Cómo ha cambiado esa verdad en nuestros tiempos? ¿Qué es sagrado para nosotros hoy? ¿Qué es sagrado en la iglesia donde congregamos nosotros? ¿Aún queda algo de sagrado o la secularidad nos ha invadido tanto que ya nada es sagrado? Ingresemos al estudio de este capítulo 38. En la primera parte, este capítulo nos habla acerca del altar del holocausto, el altar del sacrificio. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. El altar del sacrificio simbolizaba el Gólgota, simbolizaba el lugar donde sería sacrificado el Cordero de Dios. El altar del holocausto en el santuario terrenal simbolizaba la necesidad de expiación y consagración, representando el sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios de animales para el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Cada uno de los animales que se sacrificaban allí apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios, del Verbo encarnado. Hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza y la cubrió de bronce. Esos 4 cuernos jugaron un papel importante en el proceso del perdón de los pecados. Generalmente la sangre del animal sacrificado era aplicado a esos cuernos. Generalmente, raras veces, como ya vamos a ver a partir de esta semana, ingresamos al libro de Levítico, las ocasiones en las cuales no se asperjaba la sangre del animal sacrificado en esos cuernos. El altar del sacrificio realmente es muy determinante. El altar del sacrificio es el lugar donde la persona quitaba la vida al animal que había elegido como su sacrificio, como su sustituto. Pero el valor de esa sustitución estaba en que simbolizaba a Cristo. En este altar había mucho de simbolismo. Allí se simbolizaba la expiación y perdón. Muchos hablan acerca de
la poca o nula valía de lo que sucedía allí en ese lugar en el Antiguo Testamento. Como ya hemos mencionado, si alguien considera que todo este estudio es en vano, es una pérdida de tiempo, debería recordar siempre que había un altar, y ese altar simbolizaba al altar que hay en el santuario celestial. Cada una de los enseres, los mobiliarios, Dios le dijo a Moisés: mira, hazlo conforme a lo que te ha sido mostrado. El arca del pacto, el propiciatorio, las lámparas, todo era símbolos del ministerio de Cristo. Pero lo más trascendental es que, por ejemplo, el arca del pacto, Juan lo ve en visión y lo registra en Apocalipsis 11:19. Las lámparas son vistas, el altar del incienso son vistos. Cada uno de los muebles que conformaban el santuario terrenal es visto en la visión por el apóstol Juan. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, cada uno de los enseres que necesitaba el sacerdote para oficiar. Esos detalles fueron establecidos por Dios. Él dijo que así fuera, y así se hizo. Recuerden, Moisés, ni Bezaleel, ni Aholiab, ni ninguno de los maestros modificó nada. No aumentó ni quitó. Hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Allí es donde se pondrían las brasas para arder, y sobre ellas se ponía el animal a ser consumido en ese altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado. ¿Se dan cuenta ustedes cuántos detalles tenía este altar del sacrificio? Ese altar también simbolizaba el lugar de la consagración y la adoración. El altar representaba la consagración del adorador a Dios y la necesidad de una relación continua con Él. Los sacrificios no solo eran para el perdón, sino también para la adoración y la renovación del pacto. Allí se ofrecían muchos tipos de sacrificios, no solo el que tenía que ver con la confesión y limpieza de pecados. El sacrificio de animales sin defecto apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios, quien se ofrecía a sí mismo como el sacrificio definitivo por los pecados del mundo. Su muerte en la cruz cumplió el significado del altar del holocausto. A través del altar, los israelitas tenían acceso a Dios y podían acercarse a Él con sus ofrendas y sacrificios. El altar era un símbolo de la reconciliación y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Hizo las varas. ¿Para qué las varas? Para ser transportado. Recuerden que otra de las características del santuario era que debía ser desarmable, porque el pueblo estaba en peregrinación. Si tenía que ser de madera, pues de madera. Si tenía que ser recubierta de algún metal, de ese metal. Y en este caso, no era oro, sino era bronce. También hizo la fuente del agua. Pero antes de pasar a la fuente del agua, recordemos lo que dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Dónde se derramó la sangre? En el Gólgota, que estaba simbolizado por el altar del sacrificio. Y Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En resumen, el altar del holocausto en el santuario terrenal era un símbolo poderoso del plan de salvación de Dios, señalando hacia el sacrificio de Cristo y la reconciliación que Él ofrece a la humanidad.
Y como vemos y seguiremos viendo, ¿qué cosa? Todo no terminaba en el altar del sacrificio. Esa sangre debía ser aplicada. La salvación no se consumó con la muerte de Cristo. Cristo está ministrando hoy en el santuario celestial para aplicar su sangre a todo aquel que lo acepta como su Salvador. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, ¿qué simbolizaba la fuente de bronce? ¿Cuál era el mensaje de la fuente de bronce? La fuente de bronce en el santuario terrenal representaba la purificación espiritual y la necesidad de limpieza antes de acercarse a Dios. Era un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de realizar sus deberes, simbolizando la limpieza necesaria para servir en la presencia de Dios. El bronce en este contexto denota juicio y rectitud, indicando que la purificación es un requisito para la comunión con lo santo. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 30, cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés en relación a esta fuente, le dice en el versículo 18, haz un lavamanos de bronce con una base también. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Versículo 19. Versículo 20. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Esa limpieza simbolizaba limpiarse de los pecados. Nadie podía presentarse sin haberse lavado allí en el servicio del santuario. Morirían. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua. Para estar en la presencia de Dios necesitamos lavarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo es que nosotros nos lavamos de nuestros pecados? Nos lavamos de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis 7:14 que toda aquella gran multitud vestida de blanco, que tenían palmas en las manos, habían salido de la gran tribulación y habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Leemos en 1 de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa fuente de agua, esa agua simbolizaba la purificación y solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Tras ser lavado con la sangre de Cristo, entonces podremos presentarnos ante nuestro Señor. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. El atrio. ¿Cuál era el simbolismo del atrio? ¿Cuál era el mensaje del atrio? El atrio en el santuario, en ese santuario terrenal, simbolizaba el lugar donde el pueblo de Israel podía acercarse a Dios a través de sacrificios y adoración, marcando el primer paso hacia la comunión con lo divino. Era un espacio de preparación, limpieza y acceso a la presencia de Dios. Hasta allí podía llegar el pueblo. Hasta allí llegaban con sus animales. Allí, una vez ofrecido el animal, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban sus pecados, y luego el animal era sacrificado.
el pueblo podía ingresar solo hasta el atrio. ¿Y por qué solo hasta el atrio? Porque el camino al lugar santo y mucho más aún al lugar santísimo estaba velado, impedido para la gente. Hoy en día eso ha cambiado. El libro de Hebreos dice que Él ha abierto camino para nosotros. Hebreos 10:22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Se da cuenta? Antes de la muerte de Cristo, el pueblo solo podía llegar hasta el atrio. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando se habla acerca de la medición, se le dice a Juan: el patio exterior, el atrio del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pisoteado, entregado. ¿Y quiénes hoy en día se quedan solo en el atrio? ¿Quiénes son los que no avanzan más? Los que no aceptan a Cristo como su Salvador, los que no se lavan con la sangre de Cristo, solo se quedan hasta el atrio. Rechazan la salvación ofrecida por Dios. Mientras que aquellos que aceptan a Jesús, dice el mismo Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. En el trono de la gracia hallamos el oportuno socorro. En el trono de la gracia hallamos nosotros el perdón total. ¿Y quién ha abierto ese camino? Cristo, el Cordero de Dios sacrificado. Antes de la muerte de Cristo, el adorador máximo podía llegar al atrio. A un lado cortinas de 15 codos, a otro 3 columnas. Y ustedes ven cada uno de esos detalles que Dios fue indicando a Moisés, y que Moisés le indicó a Bezaleel y a Oholiab y a todo el equipo. Fue hecho como Dios le había indicado, porque tenía un simbolismo, un mensaje muy profundo. El atrio era la puerta de entrada al santuario, simbolizando el camino para acercarse a Dios, aunque mediado por sacrificios que apuntaban al sacrificio de Cristo. Allí en el atrio se ofrecían los sacrificios de animales. Esos animales representaban al Cordero de Dios. Solo así podían el pecador encontrar perdón de sus pecados y reconciliarse con Dios. El animal en sí mismo no tenía poder de salvar. Su sangre no tenía poder de limpiar. Solo representaba al sacrificio mayor. El atrio, con sus elementos y símbolos, prefiguraba a Cristo como el único camino para acceder a la presencia de Dios. El único. Y este atrio estaba compuesto por cortinas y columnas. Esas cortinas y columnas delimitaban el espacio y separaban el atrio del resto del santuario. Y el material había sido establecido por Dios: azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y así fue hecho. Pero hoy en día no nos quedamos solo en el atrio. Por fe podemos ingresar hasta el mismo trono de la gracia. Cuando Jesús fue tomado por los soldados, fue llevado al atrio. Allí en el atrio, que es el pretorio, fue convocada toda la compañía para juzgar a Jesús. Marcos 15:16. El atrio. El atrio ha sido testigo de un sinnúmero de abusos terribles. Por ejemplo, allí en el atrio fue muerto apedreado el profeta
Zacarías. Allí en el atrio, el lugar donde se debía uno preparar para el encuentro con Dios, había sido convertido en el lugar de crímenes. Y lamentablemente es eso lo que suele suceder cuando el hombre pierde de vista la razón de ser de las cosas, cuando el hombre pierde de vista el simbolismo. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. ¿Quién lo había determinado así? Dios. De los versículos 21 en adelante, ahora se hace un recuento de todo lo que se había utilizado, de la inversión hecha. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Siempre hay que hacer una evaluación. Siempre hay que hacer rendición de cuentas. Siempre hay que presentar un informe de todo lo que se ha gastado. Siempre es necesario para la salud de los que donan, para la salud también de los que lo hacen, para evitar suspicacias. Siempre. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Él fue quien dirigió la obra. A Moisés se le inspiró, se le instruyó, y Moisés fue quien habló a cada uno de ellos sobre qué es lo que se debía hacer. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Miren, ¿qué hizo Bezaleel? Todas las cosas, él que era el que dirigía. El segundo era Aholiab, y a él se le había encargado todo lo relacionado al diseño. Él era el recamador, él era el que hizo las cortinas. Él trabajó con el azul, la púrpura, el carmesí, el lino fino. Aquí se nos da las cuentas de la cantidad de oro, plata, bronce que se utilizó. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos según el ciclo del santuario. Traducido a un lenguaje que nos es más familiar, todo el oro debe haber pesado aproximadamente 1000 kilogramos. Esto formaría un cubo de unos 37.25 centímetros. Miren, 1000, casi una tonelada de oro. El oro era abundante en Egipto, se lo importaba de Etiopía. También llegaba mucho oro al país de los faraones como tributo de las naciones sometidas. Recuerden que gran parte de la riqueza que tenía Israel provino de Egipto. La misma gente le entregó sus tesoros a los israelitas. Pero después también hay una guerra donde los israelitas salen vencedores. Allí también encontramos nosotros más botín, porque el botín de guerra era cuantioso. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos según el ciclo del santuario. El peso de la plata sería unos 3.440 kilos, más de 3 toneladas. Las 100 basas, versículo 27, más o menos concuerdan con ese peso. ¿De dónde salió tanta riqueza? Hay riqueza en las manos del pueblo de Dios. Por eso es de que siempre se ha hablado acerca del donante, del ofrendante, pero de corazón. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, y se va haciendo el recuento en qué se utilizó el oro, la plata y en qué se usa el bronce.
y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles. ¿Se imaginan ustedes cuántos lugares de fundición se levantaron allí en el desierto? ¿Y qué en cuanto al bronce? El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 siclos, aproximadamente 2.421 kilos de bronce, aproximadamente. Entonces recordemos, si alguno se pregunta, ¿tanta riqueza tenía Israel? Sí, Dios dice, mío es la plata, mío es el oro. Cuando los hebreos salieron de Egipto, pidieron tesoros y objetos de gran valor de los egipcios. Éxodo 3:22, Éxodo 12:35-36. Pero también habían derrotado a los amalecitas. Y en esos tiempos, cada victoria implicaba un buen botín de guerra, como sucedió en la ocasión cuando Abraham derrota a la alianza de los que habían llevado prisionero a Lot y su familia. Mucho dinero que se invirtió fue una inversión. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Para Dios, lo mejor. Pero a través de ese santuario, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba instruyendo a su pueblo en qué consiste el plan de salvación. El altar del holocausto, el Gólgota, simbolizado allí. La fuente simbolizaba la limpieza, la pureza. El atrio, el lugar hasta donde podía ingresar el pueblo. Pero, así que hermanos, dice el mismo libro de Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de sus carnes, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a la presencia del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.